Este vídeo enseña cómo enfrentar el fracaso, controlar las emociones negativas, cultivar la resiliencia, practicar la gratitud y mantener la calma interior para vivir una vida más fuerte y virtuosa. Número 1. La fe que me cambió la vida. Desde pequeño, siempre escuché que la fe en Dios era suficiente para enfrentar cualquier problema. Crecí rezando, pidiendo milagros y esperando que todo se acomodara solo. Pensaba que si tenía fe, las cosas buenas llegarían sin que yo tuviera que esforzarme mucho. Pero con el tiempo, me di cuenta de que algo no funcionaba así. Un día, después de una fuerte decepción en mi trabajo, me senté solo en mi cuarto y me pregunté con honestidad, ¿estoy viviendo de verdad o solo existiendo? ¿He hecho todo lo que puedo o solo espero que las cosas cambien? La respuesta me dolió. Había estado esperando, confiando en que Dios movería todo por mí. Pero yo no hacía nada. Entonces, recordé algo que escuché en un vídeo. La fe en Dios te da propósito, pero la fe en ti mismo te da poder. Eso me hizo reflexionar profundamente. Entendí que Dios me había dado muchas herramientas, inteligencia, voluntad, fuerza. No era cuestión de esperar milagros, sino de actuar con valentía y disciplina. Al día siguiente, decidí cambiar. Dejé de esperar una señal externa y empecé a escuchar mi propia conciencia. Esa voz interna que me decía que podía ser más, que debía luchar por mis sueños. Comencé a trabajar duro, a enfrentar mis miedos y a tomar decisiones, incluso cuando no me sentía preparado. No fue fácil. Hubo días en que quise rendirme, en que dudé de mí mismo, pero recordaba que la fe sin acción es solo un autoengaño. Si quería honrar a Dios, tenía que hacerlo con mi vida, siendo fuerte y valiente, no solo rezando por menos problemas, sino pidiendo más coraje para enfrentarlos. Poco a poco, los resultados empezaron a llegar. El respeto, las oportunidades y el éxito no aparecieron de la nada, sino porque me levanté y luché. Aprendí que la vida premia a los que actúan, no a los que esperan. Hoy, puedo decir con orgullo que ya no soy el hombre que esperaba sentado. Soy alguien que confía en Dios y en sí mismo, que sabe que el camino se recorre con fe y acción, porque la verdadera fe es la que te impulsa a levantarte cada día y a ser el protagonista de tu historia. ¿Y tú, qué vas a hacer con la fe que tienes? ¿Seguirás esperando un milagro o empezarás a construir la vida que sueñas? La elección está en tus manos. Recuerda, Dios te guía, pero tú eres quien debe caminar. Número 2. El poder de controlar mis pensamientos. Siempre creí que mis emociones eran como un río desbordado, imposible de controlar. Cuando algo malo sucedía, me dejaba llevar por la rabia, la tristeza o el miedo, y después me arrepentía. Pensaba que eso era normal, que no podía hacer nada para cambiarlo. Pero un día entendí que mis pensamientos eran la raíz de todo. Todo comenzó cuando una discusión con un amigo cercano me hizo sentir traicionado y furioso. Durante días, no podía dejar de pensar en lo que había pasado, en las palabras que me había dicho y en cómo me había lastimado. Me sentía atrapado en un ciclo de resentimiento y dolor. Fue entonces cuando vi un vídeo que hablaba sobre la importancia de no dejar que los pensamientos negativos controlen nuestra mente. La idea era simple pero poderosa. No puedes evitar que lleguen pensamientos, pero sí puedes elegir cuáles alimentar. Eso me hizo darme cuenta de que había estado dejando que mi mente se llenara de basura emocional. Decidí entonces comenzar a practicar un cambio consciente. Cada vez que un pensamiento negativo o dañino aparecía, lo reconocía, pero no le daba poder. En lugar de eso, intentaba enfocarme en algo positivo o en soluciones para mejorar la situación. No fue fácil al principio, porque mi mente siempre quería volver a lo mismo. Poco a poco, sin embargo, empecé a notar la diferencia. Ya no me despertaba pensando en problemas o rencores, sino en posibilidades y en lo que podía aprender de cada experiencia. Empecé a sentir una paz interior que nunca antes había conocido. Además, al controlar mis pensamientos, mejoraron mis relaciones, dejé de reaccionar impulsivamente y pude escuchar más con calma y comprensión. Mis amigos y familiares notaron el cambio y eso fortaleció aún más mis lazos con ellos. Ahora sé que mi mente es como un jardín. Si planto semillas de miedo, tristeza o enojo, crecerán plantas tóxicas que me dañan. Pero si planto semillas de esperanza, gratitud y serenidad, cosecharé una vida más feliz y equilibrada. Esta lección me ha dado un poder que no creía tener, el poder de elegir mi estado de ánimo y, con eso, mi destino. Controlar mis pensamientos no es eliminar los problemas, sino no permitir que me derroten. Hoy te invito a que pruebes este cambio. No siempre será fácil, pero cada vez que eliges un pensamiento positivo sobre uno negativo, estás ganando, estás entrenando tu mente para ser tu aliada, no tu enemiga. Recuerda, la batalla más importante no está afuera,
sino dentro de ti, y en esa batalla, tú puedes ser el vencedor. Número 3. La fortaleza interior en medio de la adversidad. Desde pequeño, siempre me habían enseñado que la vida era justa, que si trabajaba duro y hacía lo correcto, todo iría bien, pero cuando enfrenté una crisis inesperada, esa creencia se desmoronó por completo. Recuerdo claramente el día que mi mundo cambió. Perdí mi empleo de manera repentina. La empresa donde había dedicado años de esfuerzo cerró sus puertas. Y con ello, mi estabilidad desapareció en un instante. Sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies y una oscuridad densa me envolviera. En ese momento, la desesperación y el miedo fueron mis compañeros constantes. Me preguntaba cómo podría mantener a mi familia. ¿Cómo pagaría las cuentas? ¿Cómo volvería a levantarme? La angustia me consumía y sentía que estaba al borde del abismo. Sin embargo, en medio de esa tormenta, recordé algo que había aprendido tiempo atrás. La verdadera fortaleza no está en las circunstancias externas, sino en la forma en que respondemos a ellas. Me di cuenta de que no podía controlar lo que había pasado, pero sí podía controlar mi reacción. Decidí entonces enfrentar el problema con coraje y determinación. En lugar de hundirme en la tristeza, empecé a buscar soluciones. Me puse a actualizar mi currículum, a contactar antiguos colegas y a prepararme para nuevas oportunidades. Cada día me levantaba con la mentalidad de que esta era una batalla, y yo tenía que ganarla. La resistencia no fue fácil. Hubo momentos en que el desaliento me visitaba, en que las respuestas negativas me hacían dudar de mí mismo. Pero recordaba las palabras de un sabio: las dificultades no están para detenernos, sino para enseñarnos y fortalecernos. Esa frase se convirtió en mi mantra. Además, me apoyé en mis seres queridos. Compartí mis miedos y también mis pequeños avances. Su apoyo y confianza me dieron una fuerza que no sabía que tenía. La conexión humana se volvió un pilar fundamental en mi proceso. Con el tiempo, las cosas comenzaron a cambiar. Conseguí una entrevista y luego un nuevo empleo. No era el trabajo perfecto, pero era una oportunidad para demostrar que podía superar la adversidad. Lo más importante no fue el empleo en sí, sino el aprendizaje que obtuve durante todo el proceso. Aprendí que la fortaleza interior se construye día a día, en la forma en que enfrentamos los retos y no en la ausencia de problemas. Aprendí a ser paciente conmigo mismo, a no rendirme ante la primera dificultad y a valorar cada pequeño paso adelante. Esta experiencia me transformó profundamente. Ahora veo la vida con otra perspectiva. Ya no temo a la incertidumbre, porque sé que dentro de mí hay una resiliencia que me sostiene. Sé que, aunque el camino sea duro, tengo la capacidad de levantarme y seguir adelante. Quiero que sepas que tú también puedes encontrar esa fortaleza. No importa qué situación estés enfrentando ahora. Dentro de ti hay un poder inmenso para resistir y crecer. No permitas que el miedo o la desesperanza te paralicen. Recuerda siempre que las verdaderas batallas se libran en la mente y en el corazón. Y cuando decides enfrentarlas con valentía, te conviertes en un guerrero invencible, capaz de transformar cualquier dificultad en una oportunidad para ser mejor. Número 4. Aprender a soltar para encontrar la paz. Durante muchos años, creí que aferrarme a las cosas, a las personas y a las expectativas era la clave para tener control sobre mi vida. Pensaba que, si mantenía todo firme y no dejaba ir nada, podía evitar el sufrimiento y asegurar mi felicidad. Pero la realidad me mostró algo muy diferente. Hace un tiempo, pasé por una situación muy difícil. Una relación importante en mi vida terminó de forma inesperada. Fue como si todo lo que había construido en esa parte de mi mundo se desmoronara en cuestión de días. Sentí una mezcla de tristeza, rabia, frustración y un profundo vacío que parecía no tener fin. En esos momentos, me di cuenta de que estaba sufriendo no solo por la pérdida, sino porque no podía soltar el pasado. Me aferraba a recuerdos, a esperanzas y a ideas de cómo deberían haber sido las cosas. Cada pensamiento era como una cadena que me ataba a ese dolor. Un día, leyendo sobre filosofía estoica, encontré una enseñanza que cambió mi perspectiva. No es lo que te sucede, sino cómo reaccionas ante ello lo que importa. Esa frase me hizo reflexionar profundamente. Empecé a entender que mi sufrimiento aumentaba porque luchaba contra la realidad. En lugar de aceptarla, decidí entonces practicar el arte de soltar. No fue fácil. Soltar no significa olvidar o rendirse, sino aceptar que hay cosas que no están bajo nuestro control y que aferrarse a ellas solo genera sufrimiento. Empecé por permitirme sentir el dolor, sin juzgarme, sin intentar taparlo. Le di espacio para existir, pero sin dejar que me dominara. Poco a poco, aprendí a separar lo que podía cambiar de lo que debía aceptar. En lugar de intentar controlar a las personas o las circunstancias, enfoqué mi energía en mis pensamientos, mis acciones y mis decisiones.
Descubrí que cuando dejo de resistirme, la mente encuentra claridad y paz. Esta práctica me llevó a comprender algo esencial. La verdadera libertad está en el desapego. Cuando suelto el control y las expectativas, me libero de las cadenas que me atean a la ansiedad y al sufrimiento. Puedo vivir el presente con más serenidad y gratitud. Además, entendí que soltar no significa perder, sino ganar. Ganar tranquilidad, ganar fortaleza interior y ganar la capacidad de adaptarme a lo que la vida me presenta. Cada vez que dejo ir una preocupación o un resentimiento, creo espacio para que nuevas oportunidades y aprendizajes entren en mi vida. Hoy, sigo aplicando esta lección en mi día a día. Cuando enfrento un desafío o una pérdida, recuerdo que la clave está en soltar lo que no puedo controlar y centrarme en lo que sí depende de mí. Mi actitud, mi esfuerzo y mi serenidad. Quiero compartir contigo esta enseñanza porque sé que todos enfrentamos momentos donde nos sentimos atrapados en el dolor o la frustración. Aprende a soltar, no para rendirte, sino para encontrar paz y libertad interior. Recuerda que el control absoluto es una ilusión, pero la calma y la fortaleza internas son reales y están a tu alcance. Cuando sueltas, no pierdes, ganas la oportunidad de vivir plenamente y de crecer a pesar de las adversidades. Confía en ti y en la sabiduría que hay dentro de ti. Aprende a soltar para poder avanzar y descubrir la paz que tanto buscas. Número 5. La fortaleza que nace del fracaso. Desde pequeño, siempre tuve miedo a fracasar. En la escuela, en el deporte, en las relaciones, me esforzaba por ser perfecto, por no cometer errores. Pensaba que el fracaso era sinónimo de debilidad, de falta de talento, de incompetencia. Por eso, evitaba enfrentar retos que me parecían difíciles o riesgosos. Pero la vida, con sus vueltas inesperadas, me enseñó una lección que cambió por completo mi forma de pensar. El fracaso no es el enemigo, sino un maestro indispensable. Todo comenzó cuando decidí emprender un proyecto personal muy ambicioso. Tenía una idea clara, una pasión enorme y muchas ganas de triunfar. Sin embargo, pronto me encontré con obstáculos que no había previsto: problemas financieros, falta de apoyo, errores en la gestión. El proyecto fracasó. Al principio, sentí una mezcla de tristeza, frustración y vergüenza. Creía que todo estaba perdido y que había fallado no solo ante los demás, sino también ante mí mismo. Pensaba en rendirme, en dejar todo atrás y evitar volver a intentarlo. Pero en medio de ese momento oscuro, recordé algo que había leído sobre los estoicos. La dificultad es una oportunidad para demostrar tu virtud. Me di cuenta de que el fracaso no definía quién era, sino cómo reaccionaba ante él. Empecé a reflexionar. ¿Qué podía aprender de esta experiencia? ¿Cómo podía usar este fracaso para crecer? La respuesta fue clara. Debía aceptar la realidad, sin quejarme ni culparme, y buscar las lecciones ocultas en ese proceso. Comencé a ver el fracaso como un ejercicio de fortaleza interior. Cada error era una oportunidad para mejorar. Cada caída una invitación a levantarme con más determinación. Entendí que la verdadera fuerza no está en evitar el fracaso, sino en la capacidad de levantarse y seguir adelante. Esta nueva perspectiva me dio valor para intentar de nuevo, esta vez con más humildad y sabiduría. Aprendí a planificar mejor, a pedir ayuda cuando la necesitaba y a ser paciente con el proceso. Poco a poco, los resultados llegaron. Hoy, miro atrás y agradezco ese fracaso porque me enseñó la resiliencia, la paciencia y la importancia de la actitud. Aprendí que la vida no es una línea recta de éxitos, sino un camino lleno de altibajos donde la fortaleza interior es la clave para avanzar. Quiero que recuerdes esto: el fracaso no es el fin, sino un comienzo. Cada vez que enfrentes un obstáculo o un tropiezo, no te rindas. Usa esa experiencia para fortalecer tu carácter, para crecer y para convertirte en la mejor versión de ti mismo. La vida te pondrá pruebas, pero la manera en que las enfrentes determinará tu destino. Abraza el fracaso como un maestro, y encontrarás en él la fuerza para alcanzar cualquier meta que te propongas.